¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa número 10 de Compliance México. El tema que hoy nos ocupa es una continuidad del tema del capítulo 9, en donde vamos a hablar de los aumentos de capital en actas ordinarias no protocolizadas. Como ustedes recordarán, la licenciada Tania González Covarrubias participó al final del programa anterior diciendo, oye, no, tu tesis, la neta es que todavía hay que rascarle más, no es suficiente con lo que estás viendo. Y entonces le pedimos a Tania que viniera con nosotros. Tania González Covarrubias, a ella la encuentran en su despacho en www.tjabogados.com.mx. Gracias, Tania, por estar con nosotros. Javier, gracias por la invitación y por este espacio precisamente para ahondar un poquito más en este tema tan interesante que están planteando. Sí, aquí es importante algo, Tania. Todos los temas que vemos seguramente entran en polémica en muchos casos. Lo importante es abordar las polémicas sin tapujos. Oye, no se vaya a molestar. Eso no debiera ser un tema. Lo importante es llegar a algo, por eso me algo atreví relevante. a hacer el comentario. Muchas gracias. Su programa Compliance México le tiene una pregunta. ¿Usted necesita proteger e incrementar su patrimonio empresarial y tener confianza en el futuro? Si la respuesta es sí, permítanos poner a su disposición nuestras soluciones. Les voy a platicar acerca del diplomado Cumplimiento Normativo Empresarial Compliance México. Este es un diplomado de 80 horas dividido en 4 módulos de 20 horas que se toma los miércoles durante la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche y los jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos en IMEFI Coyoacán, Tax Day Coyoacán, con este programa en la Ciudad de México. Tenemos el programa con inicios también en la ciudad de Querétaro. Les pido que por favor revisen los temarios completos y los inicios dentro de nuestra página o dentro de nuestras redes sociales. Este programa está dirigido a empresarios MIPYME e inversionistas y además al sector de directivos, asesores y contadores. En la parte de empresarios MIPYME, esto debemos recalcarlo. No somos un programa que vaya dirigido a las grandes empresas. Estamos dirigidos específicamente a empresarios con pequeñas y medianas empresas, con empresas familiares, accionistas, comisarios, miembros de consejos de administración y administradores únicos que buscan tener éxito y confianza para crecer en el futuro. También está dirigido a la parte de directivos, asesores y contadores, que ellos lo que buscan es sentirse seguros para poder proteger a sus clientes del entorno. ¿Qué objetivos buscan? Primero, necesitan confianza en el futuro para proteger este patrimonio del empresario, para incrementarlo. También, como un segundo objetivo, necesitan seguridad financiera para que no quiebren. Necesitan saber que su negocio no va a quebrar y para eso hay que estar trabajando en la parte financiera todo el tiempo. Necesitamos que exista un cumplimiento normativo que nos permita cumplir, prevenir y detectar las infracciones legales que pudieran producirse en nuestro negocio. Y un cuarto objetivo que persigue es buscar seguridad jurídica. Si yo tengo un sistema de compliance corporativo, tengo políticas y procedimientos muy claras respecto de los cumplimientos, seguramente voy a tener seguridad jurídica y por tanto un patrimonio mejor resguardado. Recuerda que el diplomado está abarcando las 8 áreas que abarca Compliance México, la parte de protección y patrimonio del empresario, la parte de gobierno corporativo,
la parte de ética empresarial, la prevención de fraudes y control interno, la responsabilidad penal empresarial, la prevención de lavado de dinero, el cumplimiento laboral y de seguridad social y el cumplimiento fiscal y legal. En esas 8 áreas estamos enfocados. Los módulos están puestos de forma tal que abarcan estas áreas. El precio no es algo que sea elevado. O sea, no estamos hablando de que vayamos dirigidos a grandes empresas y que pretendamos cobrar cantidades que no estén al alcance de un empresario de una pequeña y mediana empresa. El costo del diplomado de 4 módulos es de 21,900 pesos. Puede tener un 15% de descuento si lo paga todo en una sola exhibición. Por lo tanto, pagaría solo 18,615 pesos más IVA. 18,615 pesos más IVA, o si toma los módulos por separado, cualquiera de los módulos, ya con ese descuento pagaría 4,654. Podría tener todavía otros descuentos en el caso de que sean 2 participantes o más de 2 participantes de un solo negocio. ¿Qué obtiene? Obtiene expositores reconocidos, gente que está en el área académica y también en el área corporativa práctica, reconocimiento por cada uno de los módulos, muchos problemas resueltos durante el proceso de aprendizaje de las 8 semanas, un diploma expedido por IMEFI, Universidad de Negocios, y no es todo. Tenemos también la opción que le permite formar parte de la membresía Pool Empresarial. Esta membresía Pool Empresarial es una reunión de empresarios, de gente como tú, que nos reunimos el último jueves de cada mes, con presentación de libros por los propios autores, con mesas redondas, buscando soluciones en grupo a problemas que pueden ser para todos los mismos. Y también puedo tener consultas por correo electrónico y telefónico con los especialistas de Tax Day. Eso también todo durante un año. Si esto consideras que te puede servir, no dudes en llamarnos. Estamos en el teléfono de la Ciudad de México, 63 87 44 50, en la extensión 111 y 112. Puedes encontrarnos en taxday.com.mx, enviarnos un correo a contacto@taxday.com.mx o dentro de redes sociales, dentro de Facebook, encontrarnos como Tax Day México o como Compliance MX. Soy tu amigo Javier Martínez y soy el director de este programa. Somos una sociedad anónima de capital variable y nuestros estatutos nos permiten hacer actas de aumento de capital y pasarlas al libro. No necesitamos protocolizarlas. ¿Qué opinan los tribunales? O sea, ya no podemos decir unos tribunales opinan esto y otros opinan esto otro, sino tendríamos que decirle al empresario, oye, de todos lados hay chamba con estos puntos. Exactamente. Si al final en tribunales todavía no hay un criterio definido que nos permita decir al empresario, lo que tienes que hacer es esto. Lo que sí vale la pena es hacer un análisis de estos 2 criterios y poder inclinarnos hacia uno o hacia otro. ¿Para qué? Para decirle al empresario dónde estás y si estás en incumplimiento, que es lo que le preocupa, ¿no? En el tema aquí, más que decir para dónde se va, en dónde está parado y qué opciones tiene. Claro. ¿Qué opciones tiene? Porque la realidad es que si tú ahorita puedes ser proactivo y no llegar a un problema, pues ya lo hiciste. Pero si ya estás en el problema, tienes que saber cómo solucionarlo. Ok, y aquí habría también que hacer una subdivisión del problema. ¿De dónde viene esta psicosis de preocuparnos si protocolizamos o no, si aumentamos capital y en un acta que tengamos que llevar ante notario para protocolizar, etcétera? ¿De dónde viene esta preocupación? De las facultades que han venido ejerciendo las autoridades fiscales, sí, en donde se están manchando. Palabras más, palabras sí, menos, en donde nos están exigiendo un requisito llamado de fecha cierta. La famosa fecha cierta que nos exigen las autoridades, y
que en algún momento nos encuentran depósitos en nuestras cuentas bancarias o de la persona moral y nos dicen, oye, estos son ingresos acumulables. El accionista le dice, oye, no, espérate, son aumentos de capital. Entonces la autoridad nos dice, ¿dónde está tu acta? Aquí está. Oye, pero ¿qué crees? No está protocolizada. Y entonces es de donde viene la preocupación del empresario para decir, ¿protocolizo o no protocolizo? Es, digamos que el origen. Esta incidencia nueva de las autoridades fiscales de exigir que los documentos tengan fecha cierta. ¿Por qué? Pues porque no nos cree la autoridad. Nos dice, la acabas de hacer, ¿no? De todos los días. Bueno, Algo todavía similar. huele a tinta, la neta es que sí se ve como que nuevecita. Pero a ver, vamos viendo algunas cosas así muy sencillitas. Cuando nos dicen protocolizar un acta, vamos a tener un documento como esto, queridos amigos, o sea, más o menos es la idea. Aquí, este testimonio tiene unas actas que se protocolizaron y estas actas son varias actas ordinarias. Como son ordinarias, no se necesita que tengan registro público de comercio. Una inscripción. Yo puedo ir a protocolizar actas ordinarias o extraordinarias. Las extraordinarias tendrán que registrarse en el registro público de la propiedad del comercio, que es una lana más. Así es. Y Los gastos de inscripción. esta acta, por ejemplo, en específico, que son varias actas de varios años protocolizados en una sola, o sea, se hizo el puño y se mandó al notario, costaron, no sé, 30,000 pesos. O sea, un honorario del notario de 30,000 pesos. La otra opción es un libro. Cuando nos dicen libro, tendríamos que pensar en algo como esto. Perdóname, Tania, que lo enseñe, pero No, los sí. empresarios jóvenes no tienen idea. Estos libros muy probablemente los hayan visto en alguna película En blanco de y hace negro. mucho tiempo. Ándale, en blanco y negro. Entonces, este es el libro. Y el libro se pasa regularmente así, miren. Está pasado a mano. A ver si ahí se logra ver un poco. Está pasado a mano, tiene las firmas y está hecho a manita. O sea, A mano. a manita está inscrito. Hay otra opción, y esto lo tienen algunos notarios como un servicio, donde te pasan el libro, el acta también al libro. Esto tiene un costo adicional. Entonces, si te lo pasan al libro, te cobran una lana más, pero ya no es necesario porque dicen, si está protocolizada el acta, no necesitas pasarla al libro. Exacto. Aquí tenemos que partir de esto que comentas muy acertadamente. El tema de protocolizar o no protocolizar es la pregunta. Es lana. Uno, es una inversión. Pero a ver, tenemos también que tener en cuenta que si son actas de asamblea ordinarias, eso no significa que puedan estar fuera de los libros. Se supone que corporativamente tenemos obligaciones y entre esas obligaciones está tener los libros sociales. Y entre esos libros sociales está el llamado libro de actas. Claramente ahí sí señala la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si un acta no consta en los libros, entonces deberá protocolizarse. La gran pregunta es, querido empresario, ¿tienes tus libros sociales al día? Porque si pretendes tener un acta suelta en donde estás autorizando o la asamblea está autorizando el aumento de capital, pero no está en libros, entonces sí tenemos problema. A ver, pero vamos ahí déjame preguntar varias cosas, a ver qué opinas. Esto, para nosotros los contadores, es un libro. Este es un libro de actas. Incluso es hasta difícil ya conseguirlos. ¿Dónde lo compro? Ya no está tan sencillo. Pero, ¿es lo único? ¿Este es el libro? O sea, ¿no hay otra opción que no sea libro? Volvemos entonces a preguntarnos y nos genera otra cuestión que a lo mejor es debatible. ¿Qué es un libro? Un libro... Suena hasta tonto, pero a ver, yo hago todas mis actas en computadora. En computadora. Las imprimes. Las imprimo, las firmamos y las encuadernamos. ¿Eso es un libro? Puede ser. Está encuadernado. O sea, habría que definir qué es un libro y no hay una especificación muy clara en la ley. No hay especificación más bien respecto a la forma en la que debe llevarse un libro. Habría que partir del concepto qué es un libro. El tema aquí sería, oye, un libro seguramente sería un documento, un elemento en donde no podamos alterar, no podamos modificar, no podamos meter hojas. Debieran estar foliados. Deberán estar, exactamente. O sea, ya lo con un encuaderné, folio, lo folié y para mí eso ya sería porque un te da libro. certeza de que
No vas a poner actas nuevas en actas Ajá. previas para tener una certeza de lo que la autoridad dice fecha cierta. Entonces, este requisito de fecha cierta no se cumple exclusivamente con la protocolización, porque también tengo libros sociales. Y esos libros sociales me dan fecha cierta. ¿Por qué? Pues porque aquí claramente se ve, por ejemplo, la fecha en la que se llevó a cabo determinada acta. Oye, ¿yo puedo arrancarle las hojas y ponérselas? Pues yo no veo aquí que haya ninguna alteración. Así es, nada más te comento ahorita que abriste esta hoja. Anteriormente, aquí, esta pena si se va a alcanzar, es como un ¿cómo se llama? Como un- autorización o No, certificación. como un dato curioso. Ok. Cuando ibas a dar de alta una empresa, antes, querido amigo, ibas con todos tus libros y te sellaban el libro. Este es un sello en donde en la Secretaría de Hacienda te decían, este es el sello. Entonces ibas a la oficina de Hacienda con un diablito, ¿verdad? Con todos tus libros. Con todos tus libros, 8, 9 libros. Entonces ya pesan, uno de estos ya pesa. sí. Pero 8, 9 ya son bastante pesados. Y si vas a dar de alta 3 o 4 empresas, de plano llegabas con tu diablito. Ese era el tema. Pero eso ya se quitó de obligación fiscal, Claro. pero no de obligación legal. Eso continúa. Exactamente. Continúa ahí. A ver, entonces, vamos viendo dos puntos para que no nos perdamos. Primero, recuerden que esto lo estamos viendo con gorra de accionista y Ok. con gorra de consejero. O sea, es que aquí en muchos casos, Tania, la misma persona es accionista, es consejero, es director general, Ok, es director ok. de área, es supervisor, es colaborador, es todo. Tiene muchas calidades. Pero necesita mentalmente ponerse la cachucha que le corresponde Ok. para poder Participar actuar de adecuadamente. manera adecuada. Entonces aquí o tenemos la cachucha de accionista o tenemos la cachucha de consejero o administrador único. Si vemos aquí nuevamente digamos, esta parte de un organigrama, siempre arriba está la asamblea de accionistas con su gorra que busca. Oye, yo tengo invertido aquí dinero, pues quisiera que me den se buen proteja, rendimiento claro. y que esté segura mi lana. El consejo de administración o el administrador lo que busca es que se defina el negocio a largo plazo y es el responsable de todo el compliance, del cumplimiento normativo empresarial. De ahí abajo caemos al director general. Este director general es alguien que le interesan los objetivos a corto plazo. Si no cumple con sus objetivos, va y una patada Claro, en la parte allá donde la espalda pierde su noble nombre, ¿verdad? O si cumple un bono. Regularmente el director general va por su bono. Entonces hay otras figuras alrededor que ahí tenemos. Aquí lo estamos viendo entonces o como asamblea de accionistas o como consejo de administración. Claro. Y estamos viendo entonces los aumentos de capital sin actas protocolizadas. Veíamos antes esta primera tesis. Primero veamos, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 194, nos piden que las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo. Después me dicen que cuando están protocolizadas pudieran no estar inscritas en el libro. Después me mandan a que las asambleas extraordinarias, esas sí deben protocolizarse, pero aquí lo que estamos revisando es un acta de aumento de capital que se hace en un acta ordinaria. En una asamblea ordinaria. En un acta ordinaria. Después nos dicen que se ve en un acta extraordinaria. Llegamos a esta tesis donde por la fecha cierta que tú indicas que dice el SAT, dice, oye, debe estar inscrita en el Registro Público de Comercio y el aumento debe ser en una asamblea extraordinaria. Y aquí dice algo importante. La nueva tesis, ¿no? Sí. Aquí las de naturaleza ordinaria no requieren ser inscritas en el Registro Público de Comercio, a diferencia de las extraordinarias que sí deben cumplir con este requisito, como un requisito excepcional. Entonces, aquí es como deben estar siempre estos puntos. Sin embargo, vamos a la otra tesis. Y ahora veamos nada más las fechas, eso es importante. Aquí estamos hablando de acta de asamblea de 4 de marzo del 2016. Esto es, digamos, una tesis. Una tesis que nos dice que todo lo extraordinario debiese protocolizarse e irse al Registro Público de Comercio. Pero a la vez
que los aumentos de capital celebrados en un acta de asamblea ordinaria no es necesario. No, Que se hasta este protocolice. momento simplemente nos han dicho que es la tesis que analizamos en el programa anterior. Ok. Ujú. Deben ser siempre en En acta de asamblea asamblea extraordinaria. Exactamente. Y ahorita lo que vamos a revisar es, oye, La ¿por tesis qué? opuesta. Ujú. ¿Por qué? Y aquí, desde 1978, esta es una tesis de mayo de 2016, que retoma una de los retoma una de 70s. 1978. O sea, cuando se creó el concepto de capital variable, se tenía ese problema. Oye, es que no inventes, cada que yo aumento el capital necesito caer en gastos notariales, eso es pesado. Exactamente. Entonces, ok, no te preocupes, vamos a crear un capítulo de capital variable donde vamos a decir, no hay bronca, eso sí lo puedes aumentar. Y esta está bien interesante. Dice, sociedades de capital variable, para el aumento y disminución de este, es innecesario celebrar asamblea extraordinaria. Y fíjate que aquí es interesante hacer un paréntesis. Si vemos todas las causales por las cuales la ley ordena celebrar una asamblea extraordinaria, vamos a concluir que se pide celebrar esta asamblea extraordinaria a efecto de que se inscriba en registro público. ¿Por qué? Porque implica una modificación al contrato social. Entonces, claro, toda modificación al contrato social requiere ser protocolizado e inscrito en registro público de comercio. ¿Qué pasa con...? Y sí, ahí señala expresamente aumentos o disminución de capital. Sí. Partiendo de que ese aumento o disminución va a implicar una modificación al contrato social. Esto es, hablando de sociedades que no son de capital variable. Por eso se crea precisamente un capítulo específico de capital variable y que por lo tanto no podemos partir de que le es aplicable las disposiciones de este 188. A ver, va de nuevo. Cuando se crea el capítulo de capital variable, tú dices, a ver, oye, me están dando una facilidad. Y la tesis en la que se apoya el SAT para decirte que son deudas y por tanto tienes que pagar ajuste por inflación, entre otras broncas, pudieran ser muchas más. Y que se refiere a los futuros aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Uh-huh. Ok, en esa tesis está, digamos, los jueces del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en ese momento, 2012, están diciendo, me vale gorro ese capítulo de 1978. Y aquí nos vuelven a decir, pero ya no en el... y ahora me dicen los tribunales colegiados de circuito. Que ya es poder judicial de la Federación. Y que si eventualmente... A ver, explícanos un poquito eso. Está el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, de Justicia Administrativa actualmente. Se llamaba anteriormente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ok, y después tenemos estos tribunales colegiados de circuito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal administrativo, no es parte del Poder Judicial, es parte del Poder Ejecutivo. Administra justicia a un nivel administrativo y es un tribunal de legalidad. En algún momento, si yo no estoy de acuerdo con una sentencia de este tribunal, yo puedo interponer una demanda de amparo y subir a Poder Judicial. Ya Poder Judicial Federal es quien analizará la procedencia o improcedencia en juicio de amparo de mi pretensión contra la sentencia que haya emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el nivel administrativo, entonces, simplemente voy a revisar, oye, un juez va a decir, ¿cumpliste bien con la ley o no cumpliste bien con la ley en base a esto? Exactamente. Y ya cuando se tiene que analizar un criterio a nivel de amparo, nos vamos a los tribunales colegiados de circuito. Y ahí es donde se puede fincar una jurisprudencia. Exactamente. Si esta tesis en algún momento se vuelve jurisprudencia, todas las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrán que respetarla. En tanto, simplemente es una... tesis aislada de momento. Un antecedente, digamos. Es un precedente, exactamente. Si me voy a ir a juicio, le voy a decir al juez, oye juez, fíjate que el SAT me quiere dar en la torre con esta tesis, sin embargo hay esta otra, entonces el juez va a tener que revisar si encajan exactamente y con eso va a definir qué pasa. Exacto. En esta tesis lo que sí están diciendo es, oye, hay que revisar qué pasa
con las de capital variable. Si me dejas la leemos, porque sí es Claro, bien es muy importante Estoy de que acuerdo. nos quede claro. Y me puedes interrumpir si quieres claro. en algún tema. Si bien es cierto, en el artículo 182, fracción tercera de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que en las asambleas extraordinarias se tratarán, entre otras cosas, el aumento o reducción de capital social. También lo es que, de acuerdo con el artículo 213 de esa legislación, relativo a las sociedades de capital variable, o sea, ya específicamente en estas, puede aumentarse o disminuirse sin más formalidades que las establecidas en el capítulo 8 del propio ordenamiento. ¿Qué dice ese capítulo 8? Ahorita ¿no? lo vemos, pero aquí, hasta aquí está diciendo, oye, está bien, el 182, fracción tercera, dice que los aumentos y disminuciones de capital tienen que hacerse en esta ordinaria, pero si es de capital variable, entonces va a aplicar el artículo 213. Continúa diciendo esta tesis. Por tanto, en este último supuesto, basta la anotación de la modificación correspondiente en el libro de registros de variaciones de capital contable, que hay un libro de actas y también hay un libro que se llama así, libro de variaciones de capital contable, de capital social de la empresa, conforme a los principios de autonomía de las partes y libertad contractual, así como al derecho humano de libertad de asociación. Es decir, es innecesario que se celebren asambleas extraordinarias y, consecuentemente, que las actas que de ellas deriven se protocolicen ante fedatario público o el registro público de comercio, pues ello contravendría el indicado capítulo 8, así como la autonomía de la sociedad para su autorregulación. O sea, dice, oye, espérate, en este capítulo les dimos chance a las de capital variable que no tengan que pagar el notario. Que establecieran de forma libre la forma y términos en que autorizarían los aumentos de capital. E incluso las disposiciones, se me hace extraño que la propia sala hubiera invocado las disposiciones 216, 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que les hubiera dado efecto nulo. Claro. E incluso en esa tesis va más allá y pretende anular el contrato social. Obviamente, bueno, sí lo dice. Claro, dice. No es correcto que lo hagan en estatutos. En los estatutos, o sea, estamos partiendo de que la sociedad lo tenía en estatutos. Ese es un gran avance. Si lo tienes en estatutos. Yo he estado repitiendo. Oye, dice la tesis que cuando pusiste que los aumentos de capital variable pueden ser en ordinaria, se hicieron fuera de la basílica. Y ahora resulta que no. Oye, Exacto. no, espérate. No se hicieron fuera de la basílica, están correctos esos estatutos. Es correcto. Pero hay que ahora revisarlo desde otra tesis. Oye, está re interesante esto de las tesis. Ahora resulta que leo las leyes, no les entiendo, me voy a las tesis y eso no es suficiente tampoco. Tampoco, porque al menos al día de hoy no hay un criterio definido. Ahora, fíjate, aquí tocas un tema. A ver, además de que está el principio de autonomía de las partes y la libertad de asociación, en donde la propia ley le autoriza a los particulares que se están asociando definir cómo aumentan su capital y qué formalidades van a seguir, es muy importante. ¿Tú crees que si establecer o pactar fuera de los términos de la ley significara esto de establecer que no se requiere asamblea extraordinaria, si eso no fuera o si eso estuviera fuera de la ley, ¿tú crees que algún notario arriesgaría su patente para hacer constar en una escritura pública esta facilidad o esta forma de autorregularse de la sociedad? Pues, bueno, aquí lo que yo creo es que la tesis anterior ponía en tela de juicio la capacidad de los notarios. O sea, de alguna forma estaba diciendo, oye, los notarios están haciendo mal su chamba. De ahí lo importante de esta tesis. Dice, oye, no, espérate, no hice mal mi trabajo. Más bien tú, juez, te estás manchando para darle en la torre a los contribuyentes con cuestiones de recaudación. 40 años, tomando como punto de partida la tesis de los 70, llevamos 40 años en donde no había habido problema con esta autorregulación de los accionistas en sus sociedades anónimas de capital variable. Viene a ser un problema porque obviamente el SAT está buscando forzar un supuesto normativo para poder establecer determinados depósitos como ingresos acumulables. Sí. Por eso viene a ser el conflicto el día de hoy. Entonces,
estamos viendo en esta segunda tesis que hace un análisis todavía más a fondo y que tiene que ver con la naturaleza de las sociedades de capital variable. Oye, si yo me constituí como una sociedad de capital variable, pues lo que quiero es aumentar y disminuir mi capital con facilidad. Como me lo permite el capítulo 8, o sea, como me lo permite la ley. Exactamente. Terminamos el último parrafito de la tesis. Dice, esto es, las disposiciones que no se encuentran contenidas en el capítulo referido son aplicables a las sociedades de capital variable, por lo que toca a la modificación de su capital social mínimo y no respecto del variable, pues la finalidad de aquellas es permitir modificarlo de manera rápida y sencilla. Entonces, si yo tengo que ir a un notario, tengo que pagar un registro público pues de la propiedad, sencillo. Tengo que pagarle al propio fedatario, me quitaron esta forma rápida y sencilla como lo menciona la tesis. Es correcto. Esta tesis es el amparo directo 351-2015, por unanimidad de votos, además, blanquearon, ¿no? O sea, ganaron. Ahora, valdrá la pena revisar aquí nada más esta parte del capítulo 8 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Que es en el que el otro lado dice el SAT, ese para mí no existe. Claro, le negó total existencia y la sala pues lo avaló. Oye, a ver, no, espérense. Aquí habría que tener a lo también... mejor tenían una ley que no estaba completa, o sea, porque una cosa sería importante, si piensan hacerlo así, entonces que quiten este capítulo de la ley y estamos todos contentos. El problema es que llegue un juez y defina que se va a hacer de determinada forma sin considerar que hay algo en la ley que no le permite hacer eso o que le permite a los particulares aumentar y disminuir su capital sin protocolizar las actas. Claro, en actas de asamblea ordinarias. Oye, y la ley, a mí me parece que la verdad es que la ley es clara porque tenemos aquí algunas disposiciones. Nos vamos al 213, 216. Fíjate lo que dice el segundo párrafo del 216. A ver, aquí lo traigo nada más para que nos quede 214, 216. 16. Sí. En este segundo párrafo. Dice, en las sociedades por acciones, como lo son las sociedades anónimas, sí, y en este caso capital variable, el contrato social o la asamblea general extraordinaria fijarán los aumentos de capital. Ahí está, el contrato social o la asamblea general extraordinaria. Da las dos opciones. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema o lo que tendrían que hacer los contribuyentes? Primero, ve a ver qué dicen tus estatutos. Y te vas a encontrar... Si no lo dicen, entonces es extraordinaria, punto. No, Okay. No, es que los estatutos sí dicen. No todos. Okay. Tenemos un problema entonces, con la forma en la que está definida en cada notaría, ¿no? Porque habrá que revisar entonces de entrada los estatutos de cada empresa. Punto de partida, revisen sus estatutos. ¿Qué dicen? Si los estatutos te clavan, porque hay notarios conservadores, y los notarios conservadores te van a señalar que todas las asambleas que impliquen aumento de capital serán protocolizadas y serán celebradas en Asamblea General Extraordinaria. Si eso dicen tus estatutos, pues no tienes mucho para dónde hacerte, porque entonces si celebras o aumentas capital en una asamblea ordinaria que no protocolices, pues estás actuando fuera de tu contrato social y por supuesto vas a tener problemas. ¿Puedo modificarlo? Claro que puedo modificarlo. Hagamos una Asamblea General Extraordinaria para modificar el contrato social, para autorizar que puedan celebrarse los aumentos de capital a través de una asamblea general ordinaria y tan. Pero modifiquemos esos estatutos. Entonces, primero, tenemos que leer el acta constitutiva, revisar los estatutos para ver los estatutos cómo lo definen. Aquí todavía nos quedan unos minutitos que valdrá la pena ver este capítulo 8, a lo mejor le damos una pasadita completa. Claro. Dice primero el artículo 213. Aumentos y disminución de capital variable y se refiere específicamente a las sociedades de capital variable. Y me dice que en estas sociedades... el capital social es susceptible de aumento sin más formalidades que las establecidas por este capítulo. El 182 que establece asamblea extraordinaria sin más no está formalidades que... O sea, dice, si vas a aumentar tu capital... No necesitas más formalidades que las que están en este capítulo 8 de la Ley de Sociedades de Capital Variables. En el 214 nos dice que aplican a todo tipo de sociedades de capital variable. Las sociedades de capital variable
que pueden ser SRL-DCB, SA-DCB, Exacto. etcétera, salvo las modificaciones que se establecen en el presente capítulo. Dice, las sociedades de capital variable se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad de que se trate. Ajá, Una las que SA comentan. se va a las disposiciones de la SA, pero en cuanto a su capital variable, se va a este capítulo. Dice el 215, la razón social siempre deberá decir Capital variable. SA-DCB. Cuando yo escucho DCB, entonces tendría que entender que no necesariamente el registro público de la propiedad me dice cuál es el capital variable que está el día de hoy. Exacto. Lo cual sí es un problema, digamos, para terceros. A lo mejor para terceros que tengan un adeudo. Sí, con o sea, esa sociedad. oye, viene esta empresa, me dice que quiere un crédito, yo veo que tiene un capital variable de 10 millones y resulta que ya lo disminuyó y no nos dimos cuenta porque no está en el registro público de la De propiedad. comercio. Ujú. Eso pudiera ser ante terceros una desventaja. Sí, y no porque al final estos terceros que te piden, el último, los estados financieros firmados para autorizarte un crédito. Entonces se entiende que ahí se va a reflejar cuál es tu situación financiera. Sí, pero ¿no? los estados financieros generalmente te piden los últimos 3 meses o 4 meses. Sí, los últimos. Entonces ahí queda un periodo de tiempo que ahora con el registro en la Secretaría de Economía se pretende subsanar de alguna forma. Pero bueno, ya ese Claro. sería otro tema más ahí. Entonces, dice en el artículo 216, el contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable deberá contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución de capital variable. Esto tendríamos que revisarlo como lo pusieron en nuestra acta constitutiva. Exactamente, por eso es importante revisar el acta constitutiva. De repente nos casamos con el machote que nos da el notario y no tenemos la precaución de revisar. Nos casamos con el ¿Con el machote que notario? nos da el juez civil. ¿No? Sí, de verdad Ajá. que sí debemos revisarlo porque confiamos a ciegas. Bueno, pues ya nos vamos a constituir y lo que diga el notario, a ver, no revisa, es tu contrato social. Ese contrato social se entiende que es la forma en la que tú estás decidiendo con tus demás socios cómo te vas a regular o cómo van a funcionar en sociedad. Entonces, número 1, hay que revisar. Ahora ya no revisaste, es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo. Para en su momento pactar modificaciones, hacerlas y que faciliten tu día a día, sobre todo en materia fiscal, ¿no? Que es donde nos estamos atorando con este tipo de criterios. Bueno, estamos viendo en materia fiscal, pero imagínate cuando hay 20 o 30 socios en los que hay problemas entre ellos, es mejor que esto Se se defina. encuentre adecuadamente puesto. Dice, todo aumento o disminución de capital social deberá incluirse Inscribirse, en ajá, en un un libro de registro que al efecto llevará a la sociedad. O sea, este es el libro de actas, no, este es un libro de registro de Variaciones de aumento o capital. disminución de capital social. O sea, el libro de variaciones de capital. Es Ujú. correcto. Y son básicamente los datos que tenemos. Entonces, muy bien, pues ya nos echamos el tiempo, pero yo sí creo que dejamos en claro esta tesis. Dice esta tesis de mayo de 2016, 16. volvemos al punto, es el registro 2011-605 de la instancia Tribunales Colegiados de Distrito. Es una De circuito, tesis ujú. aislada. Ujú. Ajá. Todavía no es jurisprudencia. O sea, todavía, es una tesis aislada, y viene del libro 30 de mayo de 2016. Ayúdame, Tania, con una reflexión final, tratando de poner un Claro, resumen para el empresario, para ver qué va a hacer, porque ahora ya está vuelto loco. O sea, tú dices, oye, Javier me dijo que sí protocolizar, ahora me dice que no hay Ok. bronca si no protocolicé. Ok. Pero me dice que no es jurisprudencia y entonces me van a dar en la torre por todos lados. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer conciencia. El hecho de que el SAT exija requisitos que no están establecidos en ley o exija formalidades para efecto de que cierta erogación sea deducible o no sea considerada para efectos de ingresos acumulables, no significa que el contribuyente tenga que salir corriendo a cumplir con todas esas exigencias. Hay que ver que efectivamente sean exigencias o requisitos que pide la ley. En este caso,
hay un análisis ya muy puntual en esta tesis en donde claramente está obedeciendo a la naturaleza de las sociedades de capital variable, en donde hay un capítulo específico de la ley que la tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa creo que era la Sala Regional del Norte, o el Norte 1, no está considerando. Ahora vamos a ser más específicos. Si lo que pide la autoridad fiscal es aclarar el tema de fecha cierta, pues entonces vamos a ver si efectivamente no tiene fecha cierta. ¿Está en los libros? Sí, tiene fecha cierta. Vámonos más, aquí en el pecado va la penitencia. Las reformas fiscales ahora incluyen los libros sociales como parte de la contabilidad. Sí. No estoy yo acreditando a través de mis libros sociales esta fecha cierta. Esos libros sociales, vamos a ver que si se llevan bien, y están bien organizados, bien registrados, siempre va a llevar la firma del administrador único, del presidente del Consejo de Administración, de cada asiento social que se realice en los libros. No está otorgando certeza jurídica respecto a la manera en la que se llevó a cabo este aumento o disminución de capital, pues finalmente la ley le está reconociendo esa facultad a este titular del Consejo de Administración o el administrador único para que dé certeza de cada asiento que se lleva a cabo en los libros. Entonces, ¿no hay fecha cierta? La verdad es que claro que hay fecha cierta en un acta de asamblea ordinaria que esté debidamente asentada en los libros y que además contemos con el libro de registro de variaciones de capital, que también con la firma del órgano de administración se da certeza respecto al momento en el que se está llevando a cabo. Entonces, la verdad es que no hay razón jurídica por la cual la autoridad fiscal pretenda desconocerle validez y menos aún desconocer la validez de la forma en la que están establecidos los estatutos. Sin embargo, es irnos a un juicio. O sea, no nos queda de otra, lo cual es importante, habrá que defenderse. Claro, porque gracias a ese juicio podemos hacer que esta tesis se vuelva jurisprudencia. Claro. Entonces, habrá que defenderse, habrá que buscar que esto suceda y defender lo que dicen las leyes. No se trata de defender algo por defenderlo. Oye, en 1978 se hicieron disposiciones muy claras para facilitar a las sociedades de capital variable el que puedan aumentar o disminuir su capital, y ahora vía una tesis me quieren borrar ese capítulo 8. Claro. Está de la patada. Y un paréntesis, ahorita dices, oye, necesariamente tendremos que irnos a juicio, pues a lo mejor no. Tenemos ahorita ya otros medios alternativos, como por ejemplo el acuerdo conclusivo. En la PRODECON. Ante PRODECON, en donde pues la autoridad se muestra dispuesta a negociar y a entender estas situaciones de fecha cierta. Que dice, está bien, te lo voy a tomar, tus estatutos lo autorizan, están bien tus libros, adelante. Y ya no tengo que llegar a juicio. Y un acuerdo conclusivo pues puede durar máximo 6 meses. Ay, 6 meses es poquito. 6 meses, de 3 hasta 3, sí. Digo, máximo. En el mundo de los juicios. En el mundo de los juicios podemos hablar sí, 2 años, sí, claro. Sí, es poquito. Así es. Muy bien, mi querida Tania, pues espero, queridos amigos, que esto les dé muchas dudas. Ya quiero que se den cuenta que la neta es un tema que debe dársele su importancia. Dices que los libros se lleven bien. Que se lleven bien. Eso no está tan sencillo, pero habrá que revisarlo. Y tendremos que ver todavía muchos capítulos con esta parte de las actas de asamblea, con los accionistas, con los derechos de los accionistas, con lo que se ve en cada tipo de asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Tania, pues te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros. Muchas gracias. Estamos en contacto, queridos amigos.